Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices de la ficha 3070-207 del programa de tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Es un placer nuevamente saludarlos y darle la bienvenida a esta nueva sesión de formación para hoy, miércoles 19 de noviembre. Recuerden que su participación es esencial. Cada duda, cada comentario o incluso pues cada aporte que realicen contribuye al aprendizaje colectivo y pues hace más enriquecedora la sesión. La idea es que cada uno pueda pues apropiarse de los conocimientos y llevarlos a la práctica en sus propios proyectos. Como siempre, los invito a estar muy atentos, a participar activamente, a aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje colaborativo. Demos entonces inicio a nuestra sesión revisando nuestro cronograma de actividades para el periodo comprendido entre el 18 y el 24 de noviembre. Según el cronograma, pues está dispuesto el desarrollo de una evidencia de desempeño que consiste en la codificación de módulos de software según requerimientos del proyecto. Con esta evidencia damos inicio a un nuevo resultado de aprendizaje que es el de codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. Esta, este resultado tiene asociadas 11 evidencias. Fíjense que es un resultado bastante grande. Este resultado pues está dispuesto para trabajarlo con estas 11 evidencias según el cronograma, incluso hasta el próximo año. ¿Sí? Es decir, que estaremos trabajando lo que queda de noviembre y diciembre con ese resultado y pues ya el mes de enero prácticamente que pues por la forma en la cual trabaja el SENA con los instructores de contrato, pues muy seguramente no van a tener ustedes acompañamiento directo de un instructor dado, pues que no habría contratación en ese momento. Se espera, lo estimado es que pues por tarde la primera semana de febrero ya estemos, Dios mediante, nuevamente retomando actividades, confiando en Dios, pues que pueda también seguirlos acompañando durante este proceso para el próximo año. Sin embargo, pues como les comento y como pueden ustedes aquí observar, en la modalidad virtual no hay receso, no hay como ese corte de fin de año, de comienzo de año, ¿sí? Como una especie de vacaciones. Las evidencias siguen corriendo, se siguen sumando durante sobre todo este mes de enero que prácticamente, pues como les comento, no van a tener ustedes acompañamiento directo de un instructor. Sin embargo, la plataforma sí va a estar dispuesta, sí va a seguir abierta. Todas las evidencias que correspondan a esas fechas pues van a estar disponibles. Lo único que es que no van a tener, digamos, bueno, no van a haber ni sesiones sincrónicas, mucho menos pues tampoco va a haber quien le responda si dejan algún comentario o alguna pregunta a través de los foros, del foro de dudas e inquietudes, ¿sí? Eso quedaría pues para que retomando hacia el mes de febrero, Dios mediante en la primera o por tarde en la segunda semana de febrero, el instructor que llegue, confío en que pues sea yo el que retome con ustedes, pues empezar a evacuar y dar respuesta a esas inquietudes. Sin embargo, lo que les digo, esta evidencia, es decir, lo que podamos trabajar de aquí a diciembre, trataré de adelantar lo más que se pueda la explicación y diferentes, los diferentes temas referente para que ustedes durante, sobre todo en el mes de enero, puedan de manera autónoma, pues cuentan sí con el material que está, el material de formación, pero como les digo, trataré de que a diciembre poder abarcar la mayor cantidad posible, ¿cierto? No, la idea no es correr, sino que sencillamente pues que las cosas se puedan
completar teniendo el mayor alcance, pero pues lo más importante es que sean ustedes quienes se sientan cómodos, se sientan que están apropiando esos conocimientos, ¿vale? Entonces, como les decía, para este resultado de aprendizaje de las 11 evidencias, comenzamos con esta primera, que es la codificación del módulo del software según requerimientos del proyecto, que está pues solamente esta evidencia para trabajar esta semanita o estos días del 18 al 24 de noviembre. Veamos entonces la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje 7 que nos dice al respecto para esa evidencia. Esta evidencia en la guía entonces dice actividad de aprendizaje, aplicar estándares de codificación. Dice la guía, en esta actividad se centra principalmente en describir el plan de trabajo que se debe definir según las características del software a desarrollar, detallando estándares de codificación y lenguaje a utilizar. Recordemos que cuando nos hablan de el software a desarrollar, pues es esa idea de negocio, esa idea que tienen ustedes de desarrollo de una aplicación que hemos venido trabajando durante la gran mayoría, la gran parte del tiempo en formación, ¿sí? Desde la generación o la creación, pues, de las historias de usuario, de los diferentes em, modelos de arquitectura, ¿cierto? Los diagramas de casos de uso, los diagramas de actividades, los diagramas de clases. ¿Listo? Entonces la idea es que a partir de esta actividad de aprendizaje podamos nosotros aprender por lo menos a defendernos con este lenguaje de programación que es Java. Ya hace también un par de semanitas atrás en otra evidencia habíamos trabajado en JavaScript, ya conocemos algo. mm, Algo o lo básico de lo que es JavaScript, pero pues con esas bases ya están ustedes en capacidad también de entrar a comparar con este nuevo lenguaje que es Java y ir identificando ustedes claramente hacia dónde quieren enfocar su proyecto, ¿cierto? Si desean utilizar, por ejemplo, Java para hacer una aplicación de escritorio a través de Java o si quieren hacer una aplicación web a través utilizando HTML, CSS y JavaScript, o si definitivamente lo que a ustedes más les agrada o más les llama la atención o consideran que es la solución más eh, apropiada es utilizar pues una aplicación para entornos móviles, ¿sí? Ya también hemos tenido una aproximación utilizando los lenguajes para el desarrollo móvil. Y pues así iremos complementando, de tal manera que cuando lleguemos ya a la última fase, la fase de ejecución, en esa fase, pues entonces perdón, en la fase de evaluación, ustedes ya deban tener identificado 100% a qué le quieren apuntar. Y durante esa fase, entonces puedan terminar de pulir esa, ese proyecto, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendido? Sí, señor. Bien. Sigamos entonces aquí con la guía. La guía dice, bueno, que disponemos de 96 horas y que tiene asociados unos materiales de formación. Ese material de formación está pues dispuesto también en el ambiente virtual de aprendizaje en Sayuna, bajo este título, Construcción de aplicaciones con Java. Es un documento, pues no es muy extenso, pero pues está dividido como básicamente en dos capítulos. El primero que es Java con JDBC, vamos a ver qué es eso, que compete a la primera evidencia. Y dentro de 8 días veremos el segundo ítem o segundo capítulo de este material que es Serverless y JSP, que pues lo expuesto en este material les va a ayudar a ustedes a entender
cómo deben desarrollar esa segunda evidencia. Por ahora nos vamos a centrar únicamente en este primer capítulo, dado que pues es base para el desarrollo de la evidencia de esta semana. En este componente, sí, se pretende pues brindarles a ustedes como aprendices las bases necesarias para comprender y aplicar conceptos fundamentales de programación con Java a través de el estudio de lenguajes de programación, ¿sí? De formularios HTML, elementos de JSP y principios de programación orientada a objetos, aunque esto también ya hemos hablado en muchas ocasiones. em, y de hecho, pues ustedes ya reconocen gran parte de este tema, ¿sí? Incluyendo pues los paradigmas y los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. También pretende fortalecer sus habilidades para desarrollar aplicaciones en Java, ¿sí? Y crear pues soluciones web básicas de manera práctica y estructurada. Aquí, bueno, en la introducción hay un corto video en el cual pues abordan las tecnologías más utilizadas para construir aplicaciones web modernas, ¿cierto? Usando precisamente este lenguaje de programación Java y pues también otras herramientas complementarias, aunque cada tema tiene su profundidad, todos se conectan para lograr un objetivo, que es el de crear aplicaciones web completas, ¿cierto? Que puedan comunicarse con bases de datos y procesar información y mostrarla al usuario. Java con JDBC, ¿sí? Java con JDBC, en esta parte de la sesión, pues vamos a hablar de un tema fundamental para cualquier aplicación real, cómo Java, en este caso, cómo Java, pues se conecta a una base de datos. Para eso, Java utiliza algo que se llama el JDBC, ¿sí? Que básicamente es un puente o traductor que permite a nuestras aplicaciones que puedan consultar, que puedan guardar, que puedan modificar o eliminar información en un sistema de bases de datos. En palabras simples, Java no entiende directamente un motor de base de datos, ¿cierto? La base de datos no entiende el código Java. Entonces, el JDBC, ¿sí? El JDBC es ese intermediario que permite que ambos se entiendan. Pero, ¿qué es JDBC? Cuando una aplicación necesita guardar, consultar o modificar información, pues debe comunicarse con un sistema de bases de datos como MySQL, como Postgres, como SQL, ¿cierto? Eh, el problema es que ni Java ni la base de datos hablan el mismo lenguaje, ¿cierto? Hablan pues como el mismo idioma. Básicamente podemos nosotros decir que Java pues habla en lenguaje Java y la base de datos habla en un lenguaje SQL. Para eso existe entonces, como les digo, este JDBC que son las iniciales de Java Database Connectivity, ¿cierto? Que es ese conjunto de herramientas que permite pues conectar Java, como les digo, con bases de datos para evitar y para enviar y recibir información. El JDBC, que es ese intérprete que permite que ambos se entiendan. Por ejemplo, piensen ustedes en una secretaria bilingüe, ¿cierto? Que traduce entre dos personas que no hablan el mismo idioma. Java dice, por ejemplo, quiero consultar una tabla de usuarios y el JDBC lo traduce para que la base de datos entienda esa instrucción. Analicemos aquí un momentico esta gráfica, ¿sí?
Veamos cómo en esa figura pues muestra de manera muy visual y sencilla cómo funciona el JDBC como puente entre una aplicación Java y su base de datos relacional. Básicamente esta imagen pues está dividida en dos partes principales. Aquí hacia el lado izquierdo tenemos la aplicación Java, ¿cierto? Que generalmente pues corre en un equipo cliente. Aquí se muestra pues una computadora portátil presentando la aplicación o representando la aplicación Java que se va a desarrollar. Esta aplicación por sí sola pues no puede comunicarse directamente con la base de datos, ¿cierto? Para eso necesita entonces ese intermediario que es el JDBC. Aquí en este recuadro verdecito de la parte izquierda pues de esta gráfica, se muestra claramente pues que este componente es el encargado de permitir que Java y la base de datos hablen, se comuniquen. Sin el JDBC, pues la aplicación Java no podrá enviar consultas ni recibir consultas. JDBC, como les digo, es ese traductor que toma lo que Java quiere hacer, ¿sí? Y se lo comunica ¿a quién? Al gestor o al sistema gestor de base de datos, ¿cierto? Y viceversa. Aquí del lado derecho, entonces tenemos pues ese sistema gestor de base de datos relacional que por lo general pues está corriendo en un equipo servidor de bases de datos. Em, este pues representa sistemas como o bases de datos como MySQL, como Postgres, como SQL, como SQL Server, como Oracle. Es allí donde se guarda toda la información de la aplicación, ¿cierto? Usuarios, productos, ventas, registros, bueno, dependiendo la estructura de la base de datos. Vemos aquí también una flechita en doble sentido, ¿sí? Que indica pues que Java envía instrucciones, ¿sí? A través de ese lenguaje SQL que veíamos también en su momento, en sentencias SQL a través de un insert, a través de un select, a través de un update, ¿cierto? Y la base de datos pues responde con esos resultados. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende qué es el JDBC? Sí, señor, me quedó claro. Vale, Sebastián. Álvaro, ¿está entendida hasta ahí? ¿O Ricardo? Vale, Sí, Álvaro. señor, sí, Genial. profe. Perfecto. Listo. Algo importante y que vale la pena por resaltar es que cada base de datos necesita su propio driver, su propio JDBC, ¿sí? Como, a ver, un ejemplo, como cada impresora necesita una impresora conectada a una CPU, a un computador necesita pues sus propios drivers para que la computadora la reconozca, ¿sí? Si vamos a usar, por ejemplo, MySQL, pues necesito los drivers de MySQL. Si voy a utilizar, no sé, SQL Server o PostgreSQL, pues voy a requerir los drivers de ese motor de base de datos, de ese gestor de bases de datos. Aquí en esta tabla, por ejemplo, están los enlaces directos a esos drivers, ¿sí? Nosotros venimos trabajando con MySQL muy seguramente. Seguiremos o seguirán ustedes trabajando con eso. Claro está que si alguien quiere trabajar con un motor de base de datos diferente, Postgres o quizás SQL Server, pues perfectamente lo puede hacer. Y lo único pues que tiene que tener en cuenta es que va a tener que instalar o va a tener que utilizar los drivers mm, correspondientes a ese sistema manejador de bases de datos, ¿sí? Que corresponde aquí, como les digo, pues el material nos facilita los enlaces directos a los sitios oficiales para poderlos
utilizar. Sin este driver del JDBC, pues Java no sabría cómo conectarse, ¿cierto? O sea, es necesario, es requerido, pues, tener esos drivers según el motor de base de datos. Clases e interfaces de Java. Bueno, aquí mencionan algunas que lo considero que son las más importantes. Las clases e interfaces de Java más importantes del JDBC. Ahora mencionan por aquí inicialmente Driver Manager. El Driver Manager pues es quien gestiona los drivers y se encarga de abrir la conexión con la base de datos, ¿sí? El Driver Manager es ese administrador del puente. Él se encarga de abrir la conexión a la base de datos. Cuando se utiliza, por ejemplo, este método de getConnection, estamos literalmente diciéndole que abra la puerta hacia esa base de datos. Tenemos mm, esta clase o esta interfaz de connection que representa la conexión activa, ¿sí? Como su nombre lo indica. El objeto connection es esa puerta abierta entre la aplicación y la base de datos. Mientras esa conexión esté activa, Java y la base de datos pueden intercambiar información. El statement, el statement pues permite enviar instrucciones SQL. Statement es como ese mensajero que lleva las instrucciones SQL, ¿sí? Como les mencionaba, el select, el insert, el update. Cuando nosotros creamos un statement desde la conexión, le estamos diciendo que esta es la forma en la que se van a enviar esas instrucciones hacia la base de datos. Están también los result set. Aquí pues se guardan los resultados que devuelve una consulta. El result set es como una bandeja de resultados, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, una consulta a través de un select, la base de datos nos devuelve una especie de tabla temporal. Esa tabla temporal es el que se conoce como result set. Y por último está el método next, que pues cumple la función o que nos permite más bien leer esa tabla que usamos o resultante después del result set. ¿Sí? Cada vez que te lo llamamos, avanzamos a una fila. Es como pasar las páginas de un libro, de un cuaderno, ¿sí? Cada next nos muestra pues la siguiente fila del resultado. Aquí tenemos un anexo también en el cual pues amplían esa información, ¿no? Con respecto a las clases e interfaces de Java. Pueden ustedes descargar este PDF, tenerlo pues por ahí como dentro de su material de consulta. Hay algunos ejemplos de cómo poderlo utilizar. Está de hecho también pues esa estructura para la conexión a la base de datos. Ahí está ese material adicional de consulta. Bueno. Conexión a bases de datos desde la aplicación Java. Mm, vamos, bueno, voy a tratar de resumir aquí el proceso de esos pasos para lograr la conexión al JDBC, tal como pues, lo describe aquí este material, ¿sí? Primero, pues se debe descargar el driver del JDBC de la base de datos, ¿sí? Ya les dije, aquí pues encontramos los enlaces correspondientes según el motor de base de datos que se va a utilizar. En segundo lugar, se debe incluir ese driver en el proyecto, ¿cierto? En tercer paso sería importar las librerías Java con la extensión SQL.
El cuarto paso sería activar el driver a través de la sentencia class for name. El quinto paso es crear el statement, ¿sí? Luego, en sexto lugar, sería enviar esa consulta. En séptimo lugar, enviar la consulta o la sentencia SQL usando pues cualquiera de los métodos propios del objeto statement. Y en octavo, procesar pues los resultados del result fetch. Y por último, como noveno, estaría pues cerrar la conexión, ¿sí? Esas serían como los pasos que se deben tener en cuenta mm, para establecer esa conexión entre la base de datos. Aquí van a encontrar ustedes un videito, este sí es bastante larguito, bueno, ni tanto, son apenas 20 minutos, donde les explican a manera de tutorial esa conexión entre el JDBC, ¿sí? La base o la conexión entre nuestro entorno de desarrollo y perdón, y la base de datos a través del JDBC. A diferencia de lo que nosotros hemos trabajado, es que aquí están utilizando, pues, como este stack, ¿cierto? Que es SAM, donde pues también manejan mm, una base de datos. Una base de datos relacional, que es MySQL, pero a través de esta aplicación que, pues internamente ya trae la instalación. Como nosotros ya en sesiones anteriores, en evidencias anteriores, ya veníamos utilizando Workbench, ¿sí? Como esa interfaz gráfica para poder conectarnos a la base de datos, pues creería yo que lo ideal es que sigamos trabajando bajo ese stack, ¿sí? Sin embargo, si alguno por curiosidad o sencillamente porque dice, no, yo realmente comparé entre los dos y me gustó más la forma de hacerlo a través de Exam, pues perfectamente puede hacerlo según lo están explicando acá. Sin embargo, pues yo les dejo abierta esa posibilidad. ¿Listo? Pueden hacerlo acá o pueden sencillamente pues seguir utilizando las bases de datos como lo hemos venido explicando. Resumiendo pues el tema de la conexión a la base de datos y el uso o la forma en la cual trabaja nuestro JDBC. Imagínense ustedes, por ejemplo, para tener a colación un caso real. Supongamos que estamos haciendo un formulario, ¿sí? Un formulario de registro de usuarios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues el usuario, la persona que interactúa con nuestra aplicación, escribe, por ejemplo, si es em, el registro de usuario, pues va a tener que digitar su nombre o el usuario y la contraseña en un formulario Java, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El programa, nuestra interfaz, recibe esos datos, ¿cierto? En el momento de que le da aceptar al botoncito o la opción que tenga después de que digita sus datos, se crea esa conexión con la base de datos, con MySQL o con Postgres o cualquiera de los motores de bases de datos usando el JDBC, ¿cierto? Internamente, tras bambalinas, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a ejecutar el statement, ¿sí? Ejecutando o a través de las sentencias, generalmente a través, en este caso, de un insert, porque pues estamos guardando ese usuario y esa contraseña de ese nuevo usuario. Luego, si queremos consultar las listas de usuarios, pues vamos a tener que utilizar una sentencia como un select, ¿cierto? Y la base de datos pues nos va a devolver esa información y lo hace, como les dije, a través de el result, a través del result set. ¿Listo? Y por último, con el método next, pues recorremos los resultados y los mostramos esos resultados, pues, mm, en pantalla. Puede ser a través de un formulario, puede ser a través de una tabla, la forma
que se establezca para poder mostrar esa información. Eso es exactamente lo que hacen estas aplicaciones realmente. ¿Listo? En resumen, entonces, el JDBC es ese puente, ¿cierto? La conexión que se establece a través de las interfaces es esa puerta abierta, ¿sí? Aquí a través del statement, pues es quien lleva las instrucciones y el result set es donde recibimos los datos. Para reforzar los conceptos trabajados en esta unidad y pues complementar su proceso de aprendizaje, yo les compartí hace un buen rato, ya como hace como unas 2 horitas, les compartí a través del grupo de WhatsApp un enlace a un curso que está en YouTube. Este curso, pues, está muy completo, mm, en el cual, pues, es la utilización de Java desde cero, ¿sí? Para principiantes. Eh, Sería interesante que, pues, ustedes ojalá pudieran sacar el tiempito. Bueno, inicialmente lo que se está explicando, lo que explican acá casi una hora de contenido de ese video, es la forma o los conceptos que nosotros ya conocemos sobre la programación orientada a objetos, y pues aquí hay algo parte también de una reseña histórica de este lenguaje de programación, ¿sí? No está de más que ustedes, pues, como les digo, traten de sacar ese tiempito para poderlo revisar, pero más o menos a partir del minuto 60, 61 van a encontrar ustedes explicación de cómo pueden utilizar un IDE moderno para poder trabajar con Java, a diferencia de cómo lo están explicando aquí en el material de formación, que si bien es cierto, pues no es que esté mal hecho, lo que pasa es que pues ya son este IDE que están utilizando acá, que es NetBeans, si no me equivoco, pues digamos que ya casi no se utiliza, ¿sí? Sin embargo, pues si lo quieren hacer apoyándose de este material que viene directamente con la semilla, pues perfectamente estaría bien utilizarlo. O si lo quieren hacer con esta aplicación que les estoy sugiriendo, con este curso, este videito, donde aquí utilizan ese IntelliJ, ¿sí? Pues también es de libre elección. Este recurso pues también ofrece algunas explicaciones claras, algunos ejemplos prácticos y pues una guía paso a paso que pues con seguridad les va a ser de gran ayuda para afianzar lo visto durante nuestras sesiones sincrónicas. Esto pues básicamente es el resumen de la primera parte de nuestro material de formación. Ya dentro de 8 días entonces estaríamos revisando de manera concreta lo que son los serverless, los JSP, para entender de una manera más profunda, una manera más detallada, la forma de poder trabajar aplicaciones o desarrollar aplicaciones utilizando nuestro lenguaje Java. Volviendo aquí a la guía y después de haber revisado pues este material de construcción de aplicaciones con Java, están descritas las evidencias. Inicialmente, como les digo, pues para esta semanita solamente vamos a desarrollar o trabajar esta primera evidencia
La otra viene para la siguiente semana. Solamente vamos a hacer esta primera evidencia de desempeño, donde la guía dice que pues se deben tener en cuenta las características del software a desarrollar, en la cual se deben realizar la codificación de módulos del proyecto realizando conexiones con la base de datos por medio del JDBC, tomando como referencia lo visto y el componente formativo, construcción de aplicaciones Java. Entonces, van a poner ustedes en práctica. Se supone que también ya tienen elaborada su base de datos, ¿sí? De ese software a desarrollar, porque pues evidencias anteriores, la semana antepasada, recuerden, bueno, en la semana pasada utilizamos o aprendimos a- a lo que es un control de versiones y cómo trabajar con ese control de versiones. Pero recuerden ustedes que también ya desarrollamos, ya vimos un resultado de aprendizaje en el que trabajamos las bases de datos. Y en esas evidencias, bueno, están en la guía 6. En esas evidencias ustedes desarrollaron como tal la base de datos, entonces ya la tienen. En este momento lo que se pretende es que establezcan esa conexión entre esa base de datos que ya tienen y el entorno eh, utilizando el Java, ¿sí? A través del JDBC. Lo único que tienen que hacer es descargarse el driver correspondiente según el entorno de desarrollo que se esté trabajando. Si siguen utilizando MySQL, pues entonces van a descargar es este que tiene acá, esto que son aceptar todas, que son las cookies. Bueno, aquí podemos rechazarlas. Aquí seleccionan ustedes, pues básicamente, igual que siempre, el sistema operativo que necesitan. Si es para Windows, pues utilizan Windows o cualquiera de los otros distribuciones de Linux. Aquí en el videito pues también hay una parte en la que se explica ese paso, pero ya pues utilizando IntelliJ. De hecho pues como les digo, les sugiero que trabajen mejor con este, pero pues no porque esté mal tener que utilizar NetBeans, que es con el que están trabajando aquí en el videito, sino que sencillamente ese es el que viene explicado. Pueden ustedes, están a su libre elección cuál quieren utilizar. Básicamente en eso consiste la evidencia. Bueno, aquí también hay unos descritos, unos elementos a tener en cuenta para esa evidencia, donde dice que pues, para la codificación del módulo se debe tener en cuenta los artefactos del ciclo de software realizados con anterioridad, lo que les decía al comienzo. Esos diagramas de clase, esos diagramas de casos de uso, las historias de usuario, los diseños, los prototipos, ¿sí? Todo eso que hemos venido trabajando en el transcurso del desarrollo de la formación se van a venir a utilizar acá, sobre todo los diagramas de casos de uso, ¿no? Ya la forma en la cual, pues, ustedes estructuraron la lógica en la cual está estructurada la arquitectura del software que van a construir, pues es en este instante o en esta fase en la cual pues se le va a dar uso como tal a esos artefactos que ustedes ya desarrollaron. Em, se debe crear el proyecto utilizando las herramientas de versionamiento. Entonces aquí deben de empezar a crear em, un repositorio con el nombre de su proyecto, ¿sí? En el cual pues van a tener acceso todos los integrantes del equipo, si están trabajando por grupos, si es individual, pues solamente la, el aprendiz que esté trabajando solito. De todas maneras, pues tiene que utilizar las herramientas de versionamiento Git y GitHub, crea el repositorio con el nombre del proyecto y ese repositorio es el que le va a seguir utilizando de aquí en adelante, en el cual va a ir subiendo esos cambios.
esos avances que va teniendo a lo largo del proyecto. Aquí, pues, como no es el proyecto final, porque pues es una opción para que ustedes conozcan un nuevo lenguaje como Java, ¿sí? No quiere decir que el proyecto final vaya a estar desarrollado en Java. Puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, yo les sugiero que se creen un repositorio que identifique que se está trabajando con Java, ¿sí? Por si más adelante dicen, no, definitivamente Java pues no despertó el suficiente interés en mí y yo quiero hacerlo, por ejemplo, con JavaScript o sencillamente quiero hacerlo para móviles, entonces pues van a tener que crear un nuevo repositorio. Sin embargo, para esta evidencia, pues dice que se debe cumplir con los estándares de codificación. Bueno, se debe crear el proyecto utilizando las herramientas de versionamiento. Y el código debe cumplir con los estándares de codificación como nombramiento de variables, métodos, clases y paquetes. Se debe tener funcionalidades de inserción, consulta y actualización y eliminación hacia esa base de datos. Hay unos lineamientos generales para la entrega de esta evidencia. Aquí pues sugieren que la entrega se haga a través de una carpeta comprimida. Eh, yo les voy a pedir el favor y pues ojalá todos me puedan captar la idea. Es un poquito dispendioso tanto para ustedes tener que comprimir todos esos archivos, subirlos y luego pues yo tener que hacer el proceso inverso de descargarlo y descomprimirlos. Entonces, la forma en la que van a subir la evidencia es la siguiente. Se van a crear un documento, lo exportan en PDF, ¿sí? Como siempre, pues que conserve las reglas de la presentación de trabajos o escritos, donde pues tenga la introducción, donde tenga una portada, donde tenga unos objetivos. Y en el desarrollo de del contenido de esa evidencia, solamente me van a adjuntar el enlace al repositorio, el repositorio que ustedes están creando acá. Con eso yo puedo acceder a ese repositorio, puedo ver el contenido de su proyecto, ¿sí? Y puedo, pues, tener la forma de poder evaluar lo que se está solicitando dentro de esa evidencia, ¿sí? Entonces podrían omitir esta última parte, la forma en la cual describe que lo hagan, ¿no? Que crear una carpeta con el nombre y apellido del aprendiz o del equipo, sino sencillamente, pues suben el PDF que incluyan, no se les vaya a olvidar incluir el enlace al repositorio, ¿no? Y ojo, pues que ese repositorio cuando ustedes lo creen también sea público, que no vaya a ser privado y si no, pues nadie va a poder acceder a ese repositorio. Y ya, básicamente, eso es lo que concierne a la explicación de la evidencia. No sé si Sebastián o Ricardo tengan alguna pregunta, alguna duda. Profe, yo Tengo tengo una una duda. duda. Señora, a ver. Sí. Ahí en la evidencia donde dice nombramiento de variables, de métodos, clases, ¿me puede explicar un poco más sobre eso, profe? No le entendí muy bien qué se debe hacer ahí. Claro que sí. A ver si tengo por aquí. Eh, eh, em, creo que. em, Bueno, en el modelo, en el diagrama de casos de uso, o en el modelo, en el diagrama de clases que usted tiene, ya tiene estructurado unas clases y unos objetos. Esas clases, cada una de esas clases tiene, usted ya describió que tiene unas características. A ver si aquí tenemos aquí no sé si en escalado.
Entonces busquémoslo aquí mm, en Drive. Yo también, tal vez tenga yo aquí un... Bueno, este puede servir, pero sin embargo... Bueno, este puede servir. Este es el modelo entidad-relación, pero recuerden que ustedes, para poder llegar a este modelo entidad-relación, pues tenían los diagramas de clases de uso. Aquí ustedes en esa base de datos ya definieron unos atributos, ¿sí? Es que el diagrama de clases, pues podemos ver los métodos que ya se implementaron. Fíjense que en este diagrama de clases, pues bueno, tiene 3, 6, 7 entidades o 7 siete tablas en los cuales ya tiene unos atributos. Por ejemplo, esta tiene un atributo que es code o código y dirección, y tiene también implementados unos métodos, ¿sí? Estos métodos que ustedes ya definieron dentro de ese diagrama de clases es a los que hace referencia la guía. Acá, se me perdió la guía. El nombramiento de variables, métodos, clases y paquetes, ¿sí? Haciendo referencia a lo que ustedes ya definieron dentro de ese diagrama de clases. ¿Listo? Todo hace referencia a la base de datos. Las variables, bueno, obviamente las variables pues no están definidas dentro del diagrama de clases, pero pues muy seguramente si usted aquí definió un campo o un atributo que se llame nombre, pues va a tener que crearse una variable nombre para poderla relacionar. O sea, dentro del el lenguaje, dentro de Java va a crear una variable que se llame nombre, ¿sí? Y cuando establezca la conexión con la base de datos, pues va a conectar ese campo, esa variable o ese campo que ya declaró en Java con exactamente este que está declarando en la base de datos. A eso hace referencia las variables. Los métodos, pues son los que están definidos aquí en la parte inferior. Aquí, por ejemplo, hay un método que dice depositar, que dice crear transacción. Esos son los métodos que ya tiene definidos allá. Las clases, pues aquí, ejemplo, tenemos 6 clases. La clase banco, la clase customer, ¿sí? Cuenta, la clase, bueno, ¿qué ponemos acá? O sea, si tenemos una un poco más sencilla.
De pronto esta. Fíjense que tenemos en este caso tiene cuatro clases. La clase propietario, franquicia, empleados y cliente. Cada uno de esas clases tiene unos atributos. En el caso de la clase propietario tiene un nombre, tiene una dirección y tiene bueno, un número, ¿sí? Y tiene también ya definidos unos métodos. Toda esa información va a salir de acá, que es la que se le está solicitando acá. Los métodos, las clases y los paquetes y las variables, como les digo, pues no están dentro del el diagrama de clases, pero si yo tengo aquí un atributo que es nombre, pues muy seguramente eso se va a convertir también en una variable, ¿sí? Aquí tengo también em, dentro de la clase cliente tengo un atributo que es dirección. Eso finalmente se va a convertir en una variable y es a lo que está haciendo referencia el material. No sé si ahora sí quedó claro o no. Sí, profe, o sea que esas son las que nosotros tenemos que conectar con el JDBS a Java, ¿cierto? A través del JDBS a la base de datos, sí, señor. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, listo. Sebastián, Profe, pues técnicamente podríamos hacer un módulo en base a un CRUD. sí, señor. Ok, sí, porque podría, digamos, en Básicamente. nuestro caso sería de pronto por medio del rol administrador, Ujú, podríamos como utilizar esa funcionalidad del CRUD para insertar usuarios. Bueno, el usuario se inserta en sí mismo para consultar más que todo, para ujú, actualizarlo y para eliminarlo. Y correcto. además vamos avanzando para la implementación del proyecto, pienso yo. Sí, señor. Tiene toda la razón. Así es. Ah, ok, ¿Listo? profe, listo. Bueno, no los trasnocho más. Eh, Así pues, habiendo aclarado y habiendo especificado tanto el material de formación como lo relacionado en la guía para la entrega de la evidencia, pues podemos dar cierre a la sesión, llegando, eh, eh, re- eh, pues dejando en claro que tuvimos la oportunidad de conocer y comprender pues mejor los conceptos de lo que es el lenguaje o lo que es el manejo de la conexión a través de base de datos y un lenguaje como Java, ¿sí? Los invito a seguir explorando los recursos del material de formación, participar, pues, o seguir practicando con estos conceptos, experimentando y dejando evidencia a través de los repositorios de Git o repositorios de GitHub. Recuerden que cada ejercicio que realicen pues les acercará más al dominio de estas herramientas y los preparará pues para los retos del mundo laboral. Gracias por su participación, su compromiso, su entusiasmo durante la sesión. Sigan pues avanzando con dedicación, con constancia y con la mejor actitud de aprendizaje. Nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro. Éxitos y que tengan un excelente descanso. Chao, chao. Feliz noche, gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.